Compartirnosla en Facebook o en nuestras cuentas de Twitter. Pero vamos al tema que les teníamos preparado para el día de hoy. Nuestro compañero y periodista en ATN24, Juan Pablo Rosso, tuvo ocasión de hablar con un tipo que sabe mucho, que está dentro de una de las empresas que más está cambiando el panorama de los medios, y lo ha hecho de una manera esencialmente tecnológica. Por eso se lo contamos aquí en el programa de tecnología. Se trata de Netflix, la compañía que por Video on Demand ha conseguido llevarse de calle casi todo el mercado internacional. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, uno de sus secretos, dicen, es algo parecido a lo que ensalzó a Amazon. Son los algoritmos que predicen que de su enorme, vastísimo catálogo te ofrecen aquello que más probablemente te va a gustar. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues Juan Pablo Rosso tuvo la ocasión de hablar con el vicepresidente para personalización de algoritmos, menudo título, de Netflix, y aquí tenemos un extracto de aquella conversación. Disfrútenla. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por venir. Bueno, yo con mi esposa molesto de que nosotros somos un gran enigma para el algoritmo de Netflix, porque usamos la misma cuenta, entonces mi esposa ve unas cosas, yo veo otras, y las sugerencias terminan siendo bastante acertadas. ¿Cómo manejan eso ustedes para realmente pegarle al gusto de la gente? Es un problema muy difícil y seguro lo podemos hacer mejor, pero ahorita tenemos dos estrategias diferentes. Una es permitirle a nuestros miembros crear perfiles diferentes, y por ejemplo podrías crear un perfil para ti, otro para tu esposa y otro para situaciones en las que están los dos viendo películas o series juntos. La estrategia secundaria, si no haces eso, si acabas viendo siempre usando el mismo perfil, independientemente de si eres solamente tú, solamente tu esposa o los dos, es buscar los diferentes patrones de comportamiento dentro de ese perfil y ofrecer recomendaciones que cubran todos los tipos de comportamientos que vemos. Ahora que Netflix es global, ¿usan un mismo algoritmo para todo el planeta o lo tienen diversificado? Hay unos para algunas regiones, otros para otras. ¿Cómo funciona eso? Es una excelente pregunta. Antes lo que hacíamos era tener el mismo algoritmo, pero corriendo en los datos de cada país. Y el año pasado mi equipo estuvo enfocado completamente en convertir en todos nuestros algoritmos globales. Así que ahora, por primera vez, lo que hacemos es correr el mismo cálculo usando los datos de todo el mundo. Y eso fue un proyecto enorme. Tuvimos como a 70 personas en ello. ¿Y cómo haces para manejar las diferentes programaciones, por ponerlo en un término, que hay, las diferentes parrillas que hay en cada uno de los países? Pues porque los contenidos son diferentes, varían mucho de país en país hoy por hoy. Claro, ese fue el reto principal. Por ejemplo, supongamos que tenemos 2 películas de Misión Imposible en un país y otras 2 en un segundo país, una que está en los 2 países, ¿no? Y si tienes algoritmos sencillos, van a crear recomendaciones bastante inadecuadas, porque realmente van a aprender que hay gente a los que les gusta Misión Imposible 1 y 2, y hay otro tipo de miembro a los que les gusta la Misión Imposible 2 y 3, pero no se daría cuenta que es el mismo tipo de gusto. Se confundiría simplemente porque los catálogos son diferentes. Y lo que hicimos el año pasado fue generalizar muchos métodos matemáticos para tomar en cuenta los diferentes catálogos y poder aprender que realmente ese gusto es un solo gusto expresado de manera diferente porque hay diferentes catálogos. ¿Y cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la ventaja de tener un algoritmo global? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Y al usuario? Pues más que nada al usuario. Al usuario le sirve porque podemos crear recomendaciones mucho más específicas porque tenemos más datos. Así que, por ejemplo, cuando lanzamos el servicio en 190 países, había en varios países que son islas pequeñas, ¿no? E incluso el primer miembro en esta isla pequeña, al decirnos que les gusta, por ejemplo, los documentales sobre cocina, le podemos mostrar recomendaciones basados en una comunidad global de miembros a los que les gustan los shows de cocina. Pero ¿cómo trabajas las diferencias culturales? Porque la razón por la que puede gustar Misión Imposible en Colombia es distinta a por la que puede gustar en Singapur. Claro. Algo interesante que encontramos es que las historias que son de buena calidad viajan muy bien en todo el mundo. Lo que cambia es el porcentaje de miembros en cada país a los que les gusta cada tipo de contenido, ¿no? Por ejemplo, no te va a sorprender que en Japón tenemos el porcentaje de miembros más alto a los que les gusta el anime.
pero también hay gente a la que le gusta el anime en muchísimos países, ¿no? Es, por ejemplo, enorme en Brasil, en México y demás. Y los algoritmos globales nos permiten unir los datos de todos los miembros a los que les gusta el anime para encontrar incluso nichos más específicos dentro de anime y hacer recomendaciones más específicas para gente en todo el mundo. Por último, inteligencia artificial y realidad virtual, que son los dos grandes términos de moda en cuanto a tecnología se refiere. Claro. ¿Cómo lo están adaptando ustedes en Netflix? Nuestros algoritmos usan inteligencia artificial, así que la inteligencia artificial ya la estamos usando. En cuanto a realidad virtual, es algo que nos interesa mucho, pero que seguimos explorando. Por ejemplo, es claro que pudiéramos crear documentales para darle a la gente la sensación de estar en un mundo diferente, en una selva, en la luna y demás. Pero si tú piensas ahora en contar una historia, un drama, por ejemplo, usando realidad virtual, el tema no es tan claro que funcione. Así que es algo que seguimos explorando, pero no planeamos hacer nada por el momento. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. A ti, gracias. Ahora vamos a hacer una breve pausa en CST. Cuando regresemos les vamos a ayudar a resolver un misterio que por décadas ha puesto cara de puzzle a muchos paleontólogos. El monstruo de Thule, 300 millones de años después, lo hemos resuelto, o mejor dicho, lo han resuelto. Se lo contamos a la vuelta. Ya regresamos con CST. ¿Necesitas bajar de peso? Entonces